Estábamos cantando Habla, oh Dios, ¿verdad? Y eso es lo que queremos y necesitamos, que el Señor nos hable con su palabra para que podamos obedecerle y podamos vivir para Él. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, que sea el Señor quien nos guíe esta mañana. Padre, gracias porque podemos venir y abrir tu palabra, que es poderosa. Señor, que hace sabio el sencillo. Háblanos, Señor, háblanos. Quita de nuestro ser la incredulidad, como estábamos cantando. Haz los cambios en nosotros. No debemos ni podemos ser los mismos al exponernos a tu palabra. Así que usa tu palabra hoy, Señor, y cada uno de los versículos. Ayúdame para poder predicar, Señor, en tu poder y con un corazón recto. En el nombre de Jesús, amén. Esta mañana, antes de volver a nuestro estudio de Lucas, queríamos tomar este domingo para poder hablar de la ofrenda al Señor. La ofrenda es un tema al cual la iglesia en general le tiene miedo, y le tiene miedo por las enseñanzas de algunos falsos maestros y que hablan de prosperidad, que hablan de pactos, dinero, bendiciones y muchas cosas más. Entonces, aunque es un tema que da miedo a veces por eso, no podemos permitir que los que han enseñado mal las escrituras nos dominen y por eso no querramos hablar de eso. Es más, tenemos que hablar de la escritura como la escritura dice. Así que eso es lo que vamos a hablar hoy, de la ofrenda como la escritura manda. Necesitamos tener un entendimiento correcto de la ofrenda para poder ser obedientes con la ofrenda, porque si no estamos participando de la ofrenda, entonces es un pecado que podría ser contado como silencioso, pero es una realidad. Así que la ofrenda es importante porque toma o forma parte de mi adoración a Dios. Esa es la importancia de la ofrenda. La ofrenda es mucho más que dinero. Alguien podría dar todos los domingos su ofrenda de su dinero y no estar bien con Dios, porque la ofrenda va mucho más allá que solo dar dinero. Así que va mucho más allá que eso. La Biblia está llena de referencias que hablan constantemente de las posesiones materiales y del dinero. Así que no es que uno puede torcer la escritura para salir con estos versículos, sino que la Biblia constantemente habla de esto. Así que para el Señor es muy importante cómo uso mi dinero. No solo cómo doy mi ofrenda, pero cómo uso mi dinero. Porque puedo dar mi ofrenda y después pensar, bueno, este dinero todo es mío, así que no importa lo que hago. Pero Dios está muy interesado en cómo uso mi dinero. Quiero que vayamos al libro de Mateo, capítulo 6. Y este es el Sermón del Monte. Y Jesús deja claro algo aquí respecto al dinero. Mateo, capítulo 6, versículo 19 al 24. Mateo 6, 19 al 24. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polía y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polía ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Así que Jesús deja claro aquí que las riquezas son una herramienta para el servicio del Señor y no un amo. Eso es lo que dice el versículo 24, que nadie puede servir a dos señores. No se puede servir a las riquezas y al Señor, no se puede. Y algunos pueden pensar, bueno, esto es solo para los ricos. No, esto es para todos, porque todos son llamados y atraídos por las riquezas. Soy rico si tengo un lempira en comparación al que solo tiene 50 centavos. Así que es para todos. Dice Jesús que no pueden servir a Dios y a las riquezas. Dice que debo hacer tesoros. Jesús dice que sí debo hacer tesoros, pero debo hacerlos en el lugar correcto. ¿Dónde dice el versículo 20? En el cielo. En la tierra
está la polía y el orín, que es como herrumbre, ¿verdad? Que es lo que hace que las cosas se deterioren. Y hay ladrones, ¿verdad? Todos sabemos que eso es cierto. Se arruinan las cosas y hay ladrones. Entonces Jesús dice, no haga tesoros en el cielo, en la tierra, haga tesoros en el cielo, porque no hay esos problemas. No hay ladrones y tampoco hay polía y orín que corrompen las cosas. Así que haga tesoros en el cielo. Miren el versículo 21, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Así que Jesús no está diciendo que no puedo comprar cosas en la tierra, que no puedo comprar un carro o una casa. No está diciendo eso Jesús. Pero Jesús está diciendo dónde está su prioridad, dónde está su tesoro. ¿Quiere tener su tesoro aquí, arraigado aquí? O más bien quiere hacer tesoros en el cielo. Y para tener tesoros en el cielo comienza con la ofrenda. Así que es muy importante que podamos entender la ofrenda. Así que hoy vamos a ver 5 preguntas que nos van a ayudar a entender este tema de la ofrenda, para tratar de responder lo que la Biblia dice acerca de la ofrenda. Así que vamos a ir por varios versículos, estudiando lo que el Señor dice. Y como les dije, hay muchos versículos constantemente que la Biblia habla de la ofrenda. Entonces estos no son los únicos. Así que primera pregunta, ¿quién es el dueño de todo lo que tenemos? ¿Quién es el dueño de todo lo que tenemos? Y esta pregunta es muy importante que la podamos entender cuando hablamos respecto a la ofrenda. Muchas veces hablamos de nuestra casa, nuestro carro, mi dinero, pero realmente la Biblia dice algo contrario. No son mis cosas, sino que son las cosas que Dios me ha dado para ser un administrador de ellas. En el libro de Génesis se nos comienza a hablar, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y empieza hablando de cómo Dios creó cada cosa. Y cuando hace al hombre, lo pone como un gerente. Dice que tiene que estar sobre los animales del campo, sobre las bestias y sobre todo árbol. Así que lo pone como un gerente, como un administrador de lo que tiene que hacer. Y desde ahí sabemos que Dios es el creador de todo. Y como es el creador de todo, entonces también todo le pertenece. No solo algunas cosas, pero todo. Esta verdad está en el libro de Génesis, pero también a lo largo de las Escrituras. Vamos a ver algunos versículos. Quiero que vayamos al libro de Nehemías. Nehemías está en el Antiguo Testamento, después de Esdras. Nehemías capítulo 9, versículo 6. Lo que están haciendo aquí algunos levitas es que están orando y están alabando a Dios, confesando sus pecados. Y mientras están haciendo esto, están alabando a Dios y dicen esta oración. La mayoría del capítulo es la oración de ellos. Versículo 6, Nehemías 9, 6. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Así que Él es el creador de todo y después dice que tú vivificas. La idea es que Él le da vida, Dios le da vida. No solo los hizo, pero Dios también los mantiene y les da vida a todas estas cosas que menciona. Así que Él es el creador, y como Él es el creador, entonces también es el dueño de todo. Vamos un poquito más adelante al libro de los Salmos, capítulo 24. Salmos capítulo 24, versículo 1. De Jehová es de Él, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. Así que dice que todo es de Él, todo pertenece a Él, aún los que habitan en Él, ¿verdad? Así que Dios es el dueño de los cristianos, pero Dios también es el dueño de los no cristianos, incluso los que odian a Dios y estarían felices de que Dios no existiera. Dios también es el dueño y Dios decide lo que hace con sus vidas. ¿Por qué? Porque dice que Él es el dueño de todo y los que en Él habitan. Así que todo pertenece a Él. Un poco más adelante, el Salmo 89 también habla de esta verdad. Salmo 89, 11. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. Tú lo fundaste. Así que Él dice que Él es el dueño de todo. ¿Por qué? Porque Él lo fundó. Así que Dios es el dueño de todo lo que existe y de todos también los que existen. Él es el dueño de todo. Así que nos ha puesto como administradores para que disfrutemos las cosas que tenemos, pero también para que seamos responsables. Un día vamos a dar cuenta al Señor de todo lo que tenemos.
Todos los privilegios que hemos tenido, el dinero que hemos tenido, el que no hemos tenido, las cosas que hemos obtenido, vamos a darle cuenta al Señor por cómo lo hemos usado y qué he hecho con todas esas cosas. Porque somos administradores y Él es el dueño de todo. Así que como les dije, aún los que no creen en Él tienen que presentarse un día y aceptar cómo frente a Dios han usado sus bienes, porque Él es el dueño de todo. Así que, como les dije, es importante entender esto de quién es el dueño de todo, porque así vamos a dar bien la ofrenda. El problema es cuando pensamos que yo soy el dueño y yo tengo el control de todo, pero el dueño de todo es el Señor. Así que todo lo que tenemos, Él nos lo ha dado, pero en última instancia le pertenecen a Él. Y por eso, cómo usamos nuestro dinero, nuestra ofrenda, es muy importante, porque Él es el dueño de todo. Así que esa es la primera pregunta. Y si entendemos esta pregunta, entonces podemos responder las siguientes. Así que, segunda pregunta, ¿para quién es la ofrenda? ¿Para quién es la ofrenda? De manera rápida y breve decimos la ofrenda es para Dios. Y es una respuesta correcta. La ofrenda es para Dios. La ofrenda no se lo inventó la iglesia ni los pastores. Aunque en muchas iglesias parece que los pastores y la iglesia se lo inventaron. Pero no. Quien inventó la ofrenda es Dios. Dios pide la ofrenda, no la iglesia. Dios pide la ofrenda de las personas, no los pastores ni la iglesia, sino Dios. En el Antiguo Testamento Dios le dio la ley a Israel del diezmo, y diezmo significa 10%. Lo que hacían los israelitas es que tenían que dar el 10% de sus ganancias anuales al Señor, además de otros impuestos que ellos también tenían que dar para mantener la vida del templo y mantener a los sacerdotes. Así que probablemente no era solo el 10% que daban, pero tal vez el 20% o posiblemente un poco más de sus ganancias que daban para el Señor. Así que este diezmo que se daba a Dios servía como un impuesto para sostener el templo, porque los israelitas vivían bajo una teocracia donde Dios es el dueño y el rey. Así que todo esto lo usaban para sostener el gobierno que Dios usaba. Así que era un impuesto, el diezmo era un impuesto para los israelitas, pero los israelitas no solo lo miraban como un impuesto, pero también lo daban con amor. ¿Por qué? Porque amaban al Señor, porque sabían que el Señor los había librado de Egipto, porque sabían que el Señor los había hecho nuevas personas y vivir en una tierra nueva. Así que no solo lo daban como un impuesto quejándose, pero lo daban con gozo. ¿Por qué? Porque sabían que Dios los había sacado y les había dado una nueva vida. Así que daban y cumplían con el diezmo por amor. Claro, en el tiempo los israelitas fueron perdiendo el amor y empezaron a darlo por costumbre o por necesidad de que Dios les diera más, como vamos a ver más adelante en otras preguntas. Ahora, en el nuevo pacto, en el tiempo de la iglesia, no hay un versículo que dice que tenemos que dar el diezmo, ¿ok? No hay un versículo que dice que tenemos que dar un 10% de lo que tenemos, sino que lo que damos es una ofrenda al Señor. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ofrenda y diezmo? Es que el diezmo solo es el 10%, pero la ofrenda va más allá del 10%. Así que no es que nos quedamos solo con el 10%, pero vamos más allá del 10%. Entonces está bien empezar con el 10% como una ofrenda, pero la idea es ir creciendo en esa ofrenda, y no solo limitados y obligados al 10%, sino que vamos dando más conforme al Señor nos prospera. Así que lo bonito es que le damos al Señor quien nos ha dado todo. Si preguntáramos si piensan que Dios está en necesidad económica, sabríamos que no. Dios no necesita mi dinero. No importa lo que doy, Dios no necesita mi dinero. Pero Dios me da el privilegio de participar con Él en su obra. Dios me da el privilegio. Así que el 10% es una buena cantidad para empezar, pero la idea es que vamos creciendo. Vamos creciendo. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de todo y quien gobierna todo. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 3. Como les dije, la ofrenda entonces es para el Señor. Proverbios, capítulo 3, versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. La idea de honrar es reverenciar su nombre, glorificar a Dios. ¿Con qué dice? Con nuestros bienes y con las primicias, con lo primero de nuestros frutos. ¿Por qué? ¿Por qué damos y honramos al Señor? Porque su nombre es grande y temible. Así que por eso damos al Señor, porque su nombre es grande
y temible. Dice, honra a Jehová con tus bienes, no dice deshonra, es lo que a veces pensamos y lo que hacemos, deshonramos a Dios con nuestros bienes y con las cosas que el Señor nos ha dado. Pero Él dice aquí, honra al Señor con los bienes. Puede surgir la pregunta, ¿quién tiene que dar la ofrenda? ¿Quién es el que tiene que dar la ofrenda? ¿O a quién llama a Dios a dar la ofrenda? Los que tienen que dar la ofrenda, primeramente son los hijos de Dios. Aunque todo pertenece al Señor, quienes son llamados a dar la ofrenda son los hijos de Dios. Son los hijos de Dios que viven para Él, que saben que han sido redimidos, que saben que Dios les ha dado una nueva vida y que entonces dan de su ofrenda. ¿Por qué? Porque Dios los ha hecho nuevos. Así que los primeros que deben dar la ofrenda son los hijos del Señor, los que saben que Jesús los ha perdonado en la cruz y tienen una nueva vida. Son los que deben dar la ofrenda. A veces queremos pedirle ofrenda a los no cristianos. No podemos pedirle ni podemos recibirla, porque primero necesitan el conocimiento del Señor Jesús, necesitan el conocimiento del Señor para apoyarlo y entender su nombre grande y temible. Así que dice el versículo que debemos honrar al Señor con los bienes, porque son para Él. Ahora un poco más adelante, 2 de Corintios. Vayamos a 2 de Corintios, capítulo 8. 2 de Corintios, capítulo 8. Capítulo 8 y capítulo 9 de 2 de Corintios, los dos capítulos hablan de la ofrenda para los santos. Ese es el título arriba del capítulo 8. Y los dos capítulos hablan de la ofrenda, cómo debe ser la ofrenda y qué es lo que se debe hacer con la ofrenda. Y lo que pasa aquí en estos capítulos es que Pablo está escribiéndole a los hermanos de Corinto y está poniendo el ejemplo de la iglesia de Macedonia o las varias iglesias de Macedonia. Estas iglesias habían estado en pobreza económica y en dificultad por la persecución, pero aún así quisieron ofrendar y mandar una ofrenda para los hermanos de Jerusalén. Así que no pusieron de excusa que estaban en persecución o que estaban en pobreza, sino que levantaron una ofrenda y la mandaron para los hermanos en Jerusalén, que también estaban pasando por un tiempo difícil. Incluso los versículos dicen que dieron más de sus fuerzas y le rogaban a Pablo, por favor, déjenos participar en la ofrenda, déjenos participar. No porque tenían un montón de dinero, pero porque sabían que era para el Señor. Querían bendecir a los hermanos. ¿Cómo lo dan? Miren el versículo 5. 2 Corintios 8:5. Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. Lo bonito aquí, como dice Pablo, es que primero se habían entregado al Señor. Antes de dar la ofrenda, se habían entregado al Señor. Habían dado su vida, vivían en devoción al Señor, vivían para Él. Así que si todo lo que ellos tenían le pertenecía a Dios, ¿cómo no iban a recoger una ofrenda para los hermanos? No podían quedarse sin dar la ofrenda. Así que ¿cómo vemos los cristianos la ofrenda? Como un privilegio, no como una carga. El Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra, soberano, todopoderoso, permite que yo con mi ofrenda pueda obrar en su trabajo, pueda trabajar o obrar en su obra. No porque Dios lo necesita, pero es un privilegio. Así que si me quedo sin ofrendar, no pierde Dios, pierdo yo y pierde la iglesia, porque yo me quedo sin participar en este privilegio. Así que Dios no me necesita, yo lo necesito a Él y yo necesito ofrendar, porque Él es el dueño de todo. Él es el dueño de todo, así que es un privilegio. No es para carga, como les dije, pero es un privilegio. Así que la ofrenda es para el Señor, de parte de sus hijos, que tienen la oportunidad de participar en esta gracia, como dice el capítulo 8. Así que ya vimos la primera pregunta, ¿a quién pertenece todo? Y la segunda pregunta, ¿a quién le damos la ofrenda? Y es a Dios. Ahora miremos la tercera, ¿cuál es la actitud para ofrendar? La Biblia constantemente habla, claro, de las motivaciones y las actitudes que tengo para hacer las cosas. Uno podría hacer algo correcto con la motivación incorrecta. Pudiera hacer algo en la iglesia, algo bueno, pero con la motivación incorrecta. Así que la Biblia constantemente habla de cuáles son nuestras motivaciones y nuestras actitudes, cosas que solo el Señor puede ver.
Estamos en el capítulo 8 de 2 de Corintios, pueden ir al capítulo 9, al siguiente capítulo. Como les dije, habla también de la ofrenda. Versículo 7, 2 de Corintios 9, 7. ¿Cuál es la actitud con la que debemos dar? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que, ¿cómo viene la ofrenda? Primero, propone en su corazón, propone desde su interior. Es una decisión desde adentro, no una decisión movida por lo externo, sino una decisión desde adentro, algo que se ha meditado en lo profundo, que se ha pensado seriamente. Así que debo proponer primero en mi corazón ofrendar. Y dice, no con tristeza ni por necesidad. Tristeza tiene que ver con dolor o aflicción, o también necesidad a ser presionado u obligado. Eso se refiere a tristeza, y la palabra necesidad habla de eso, de una obligación. Así que no dé quejándose, dice Pablo aquí, no dé porque va a recibir más o porque lo obligaron. No dé por eso, ni por tristeza, ni por necesidad. Estas son motivaciones incorrectas, son pecaminosas. Dar de esta manera es pecaminoso delante del Señor. Si damos nuestra ofrenda así, con tristeza y con necesidad, o por necesidad, como dice el verso, los que cuentan la ofrenda no saben cómo la dio esta persona, pero Dios sí sabe cómo fue nuestra actitud. Dios sí sabe cómo fue nuestro corazón. Y frente a Dios, nuestra ofrenda no fue agradable a Él, aun si dimos mucho. ¿Por qué? Porque dimos con tristeza o por necesidad. Así que debe ser sin tristeza y sin necesidad. Debe ser algo que estamos gozosos. ¿Por qué? Porque vemos la oportunidad y el privilegio de ofrendar. Así que por eso estoy gozoso y pongo mi ofrenda. Porque Dios ve nuestro corazón y nuestras actitudes deben ser de acuerdo a lo que Él manda. Debe ser correcto delante de Él. Así que no solo debemos dar la ofrenda, pero debemos darlo con una actitud correcta. Esta es la actitud, proponiendo en el corazón, no con tristeza ni por necesidad. Ahora, ¿cuál es la forma de dar? Siguiente pregunta. ¿Cuál es la forma de dar? Ya vimos que tenemos que tener la actitud correcta, pero también debemos saber cuál es la forma correcta para ofrendar. Eso es lo que vamos a ver aquí, cuál es la forma. Vamos a 1 de Corintios 16, un poco atrás. 1 de Corintios 16, 1 y 2. Estos versículos los tocamos la semana pasada cuando hablamos del día del Señor, porque esos versículos hablan de cómo ellos se reunían en ese día, el día del Señor, el día que Jesús había resucitado, y también ese día recogían la ofrenda. Dice 1 Corintios 16, 1 y 2, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándole, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Así que Pablo dice que esto se debe hacer en Corinto, pero es lo que se ha hecho antes también. Dice el versículo 1, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Es la misma forma como se ha hecho en las otras iglesias, se debe hacer aquí en la iglesia de Corinto. Son palabras interesantes las que menciona aquí. Versículo 2, cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo. Así que esto de poner aparte algo es la idea de planificar. Desde antes ya ha decidido cuánto va a dar de ofrenda. No es que se lo saca en el momento y si le sale un billete muy grande, se arrepiente y se lo vuelve a meter. No es esa idea, sino que desde antes ya lo ha decidido, ya lo ha planificado, ya lo tiene listo. Así que el sobre que nosotros damos es para que usted ponga su ofrenda, lo que el Señor ha puesto, puede darla que ya la trae lista, o puede también llevárselo a su casa para traerlo el otro domingo. O también ahora podemos hacer los depósitos vía transferencia. Pero la idea es que ya tiene planificado lo que va a dar, ya lo tiene puesto aparte, como dice el versículo. Ahora miren la otra frase, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. Así que su cantidad de ofrenda es respecto a lo que usted gana. No saca un préstamo para ofrendar, eso no es fe.
no saca el dinero de otro lado para que le presten para poder ofrendar. No, eso no es fe. Saca de sus ganancias, según haya prosperado, dice el versículo. Algunos van a dar más, otros van a dar menos, pero es según lo que haya prosperado. Es como el Señor nos haya prosperado. No hay una cuota fija, sino que todo es delante del Señor. Es delante del Señor que ofrendamos y decidimos cuánto vamos a dar. Así que antes hablamos del diezmo y cómo Dios le pedía a los israelitas que dieran este 10% para el templo, pero esa cantidad para nosotros debe ser como un inicio. Está bien si empiezo con el 10%, pero debo dar más. ¿Por qué? Porque lo que el Señor ha hecho conmigo es grande, lo que ha hecho con usted es grande. Así que está bien si comienzo con el 10%, pero la idea es ir creciendo para dar lo que el Señor realmente quiere. Así que está bueno comenzar con ese porcentaje, pero necesitamos ir creciendo. Así que primero lo pongo aparte, después según haya prosperado, y después la siguiente palabra es guardándolo. Esta idea de guardar va unido a la primera frase de ponga aparte algo. Es la idea de planificar también, tenerlo listo. Eso habla, tener la cantidad listo. Es algo planificado. Así que en nuestro presupuesto familiar, la ofrenda debe ser lo primero. No debe ser al final. No debe ser si sobra dinero, sino que debe ser lo primero. Debe ser lo primero. Así que cuando hacemos nuestro presupuesto, que debemos hacer un presupuesto, entonces lo primero que hago es poner la ofrenda. Como les dije, no lo pongo al final y se ajusta. Y si no ajusta, pues Dios tiene que entenderme. No, porque es mi forma de adoración a Dios. Es lo que Dios usa para mantener la iglesia. Y debemos ofrendar a Él. Algunos dicen que no les alcanza el dinero para ofrendar, así que no pueden ofrendar. Pero si nos sentamos y vemos nuestro presupuesto y nos arreglamos, vamos a darnos cuenta que sí tenemos para ofrendar, pero que hemos usado mal nuestro dinero. Así que no hay ninguno que pueda decir yo no tengo para ofrendar. Es de sentarse, hacer el presupuesto, ponerlo de primero y se va a dar cuenta cómo tiene para ofrendar. La clave es según haya prosperado. Según haya prosperado. Y si tenemos niños pequeños, necesitamos enseñarles a ofrendar. No todo el dinero es suyo. Necesita ofrendar al Señor. ¿Porque la iglesia lo pide? No. Porque Dios lo pide. Y debemos ofrendar al Señor. Así que ofrendamos al Señor. Esto no solo para los grandes también, pero también para los jóvenes que empiezan a trabajar. Gano tanto, entonces necesito apartar esto para el Señor. Necesitamos ofrendar al Señor. Es un mandato para todos sus hijos. Así que sí, con la ofrenda compramos sillas y compramos colores y pagamos la luz, sí. Pero no doy primeramente por eso. Doy primeramente al Señor, porque Él es el quien me manda a ofrendar. A veces no hay una ganancia fija, ¿verdad? Que un mes puedo ganar esto y otro mes gano menos o gano más. También puedo decidir cuánto voy a ofrendar en oración. Puedo tener una cantidad que varía, pero un porcentaje de acuerdo a lo que gano. Así que si nuestras ganancias son variables, también puedo decidir ofrendar. Ahora hay muchos ministerios cristianos que piden ofrenda. Hay muchos ministerios, muchos son solo una pantalla porque no hacen nada de cristianos. Otros sí son muy cristianos y también piden ofrenda. ¿A cuál de todos le voy a dar? ¿A cuál de todos le puedo dar? No puedo darle a todos. Aunque tuviera todo el dinero, no puedo darle a todos, porque eso no sería sabio. Entonces, ¿a quién voy a darle? ¿Quiénes deben ser los que van a recibir mi dinero? En primer lugar debe ser la iglesia, porque la iglesia es el lugar donde recibe su enseñanza bíblica primeramente. Aun si escuchamos a otros predicadores en la televisión o en la radio o en el celular, el primer lugar debe ser la iglesia, porque es ahí donde el Señor me ha colocado. Así que primero doy en la iglesia y después entonces voy a pedirle al Señor que me ayude para saber qué otros ministerios puedo apoyar también, sin tocar la ofrenda de la iglesia. ¿Por qué? Porque es ahí donde el Señor envía la bendición cuando estamos juntos. Entonces no es porque el pastor está diciendo eso, sino porque eso es lo que el Señor manda. Primero debe ser en el lugar donde nos congregamos como hermanos. Y después puedo ver cuáles son los otros ministerios. Y si tengo el deseo de ofrendar, entonces puedo orar al Señor para que sea Él quien me guíe, para saber cómo debo hacerlo y cuánto debo hacerlo.
Hermanos, todo esto es espiritual, va mucho más allá del dinero. Va mucho más allá del dinero, esto es espiritual. Tiene que ver con cómo veo mi dinero. ¿De verdad lo miro para Dios o lo miro para mí? Ya di mi ofrenda y lo otro pues es para mí. No, di mi ofrenda y lo otro también es del Señor. Y lo demás también tengo que darle cuenta a Él. Entonces va mucho más allá del dinero. Esto es algo espiritual. Debemos honrar al Señor con la actitud. Así que eso es, ¿cuál es la forma de dar? Ahora miremos la última pregunta. ¿Cuál es la recompensa? Y sí, hay una recompensa cuando ofrendamos. Y aquí con la recompensa es donde muchos falsos maestros han hecho mercancía de la fe, y aquí es donde han engañado a muchos. Pero la Biblia sí habla de recompensa cuando damos la ofrenda. Sí habla de recompensa. Así que no, los cristianos no dan la ofrenda porque buscan egoístamente la ofrenda, pero dan porque aman al Señor y Dios también les da una recompensa. Ahora, el Señor no está obligado a dar recompensa. En muchos lados se dice que si usted da tanto, entonces Dios tiene que darle el doble o el triple. Dios no está obligado con nadie ni con nada. Dios no está obligado. ¿Por qué? Porque Él es Dios y nosotros somos hombres. Así que Dios no está obligado a dar una recompensa o a dar una cantidad, no. Pero en su misericordia, porque es su carácter, Él da una recompensa a sus hijos cuando ofrendan. Así es nuestro gran Dios. Recompensa no porque se siente obligado, pero recompensa porque ese es su carácter y eso es como Él vive. No siempre las recompensas son cosas materiales o dinero. Puede ser que sí, puede ser que no. A veces el Señor da una recompensa espiritual, gozo, paz, obediencia y muchas otras cosas más. Así que no siempre es material, a veces sí, pero no siempre. Pero el Señor siempre da una recompensa. Quiero que miremos algunos versos sobre esto. Volvamos a Proverbios, capítulo 3. Y leímos el versículo 9 antes, pero ahora miremos la segunda parte. Versículo 10, Proverbios 3, versículo 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Así que lo que dice Dios aquí es, el versículo 9 dice: honra a Jehová con tus bienes, que lo leímos antes, y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Las dos palabras, abundancia y rebosar, habla de abundancia, es mucho. Eso no significa que siempre hay riquezas, y que si damos entonces Dios me va a hacer millonario. No está diciendo eso, pero sí dice que hay una recompensa. Sí dice que voy a experimentar una recompensa. Ahora este es un principio. El libro de Proverbios no son promesas, no que son principios. Así que como les dije, no es una promesa segura que siempre voy a hacerme más rico. No, pudiera ser que no, pero sí va a haber una bendición del Señor. Ahora vayamos a 2 de Corintios, capítulo 9, y estuvimos leyendo el versículo 7 antes. Ahora vamos a ir un versículo antes, 2 de Corintios 9, versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Así que usa la imagen de un agricultor que va a sembrar y lleva las semillas. Si siembra poco, es obvio, va a salir poco. Si siembra mucho, entonces va a sembrar mucho. La palabra ahí, generosamente, habla de bendición. Va a ser bendecido por lo que ha sembrado. Pablo no está dando aquí una fórmula para hacer tratos con Dios. Yo doy esto, Dios, y tú me das esto. Pablo no está dando una fórmula aquí. Simplemente está hablando de que Dios sí bendice, como vimos en el libro de Proverbios. No está diciendo que va a dar el doble o el triple Dios, pero sí habla de que hay una recompensa. No necesitamos torcer las escrituras para ver la recompensa. Tristemente estos versículos han sido torcidos y por eso hoy en día la gente no quiere hablar de la ofrenda y le tenemos miedo a la ofrenda, y hay todo un montón de historias de lo que pasa con la ofrenda. Pero Dios sí da una recompensa y la vemos en la escritura, y no tenemos que torcer los versículos para saber de lo que habla el Señor.
Así que Dios sí bendice a los que dan. Dios sí bendice a los que dan. No está obligado a hacerlo, pero sí los bendice. Sí los bendice. Entonces, hermanos, la ofrenda no es un tema secundario, es un tema prioritario. Y así debemos verlo. Así debemos verlo, porque es parte de nuestra adoración al Señor. Para terminar, tengo algunas conclusiones. Primero, pídele al Señor que le dirija para ofrendar como Dios quiere. Pueden examinarse cada uno. ¿Cómo ha sido mi ofrenda? ¿Cómo ha sido mi ofrenda? No cuánta cantidad he dado. ¿Cómo ha sido mi ofrenda? ¿Cuál ha sido mi actitud? ¿Cómo he querido darla? Y necesitamos pedirle al Señor que nos dirija para saber cómo debemos dar. Usualmente yo les digo a los muchachos, cuando están empezando a trabajar, les digo que tienen que hacer dos cosas: ahorrar y ofrendar. Si ahorran, van a beneficiarse. Si ofrendan, también van a beneficiarse, además de obedecer a Dios. Si no ahorran, se roban ellos mismos, gastando todo el dinero en las cosas que ven. Y si no ofrendamos, le robamos a Dios. Así que es algo necesario, no solo para los jóvenes, pero también para todos nosotros. Segundo, en oración puede revisar su presupuesto y decidir cuánto dará al Señor. Quiero animarlos a ver su presupuesto y orar: Señor, ¿de verdad estoy dando lo que tú mereces? ¿O me estoy quedando con lo mínimo, como pagar un impuesto para no pagar más? ¿Cómo estoy dando al Señor? Quiero animarlo a poder dar al Señor lo que Él merece, en oración, no como una imposición, sino que usted ora y el Señor le va a mostrar: esta es la cantidad correcta, y usted va a sentir gozo en dar esa cantidad. Por último, recuerde que la ofrenda es un acto de adoración al Señor. No es simplemente dar dinero, sino que es algo con lo cual adoramos a nuestro Señor. Vamos a orar. Señor, qué privilegio es poder ofrendar. Tú no necesitas nuestro dinero, ni necesitas que te demos, pero nos das este inmenso privilegio, Señor. Obra en nuestros corazones, no permitas que nos quedemos con una actitud pecaminosa en la que no damos, o en la que damos solo lo necesario, pero que no queremos dar más porque estamos invirtiendo más en nuestros tesoros en la tierra. Señor, líbranos de tener el deseo de solo tener tesoros en la tierra y no tener nada en el cielo. Señor, ayúdanos a ser obedientes con la ofrenda y a usar bien nuestro dinero, no solo en lo que damos como ofrenda, pero también en lo demás que usamos en nuestro diario vivir. Ayuda a cada hermano aquí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.